Hola a todos, bienvenidos a Cines del Diván. Nosotros somos Jesús Alanis, y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. Hola, bienvenidos todos a Cines del Diván. En este capítulo en particular vamos a hablar de un tema muy importante o muy característico de esta parte de psicoanálisis como tal, porque la idea original que teníamos para este capítulo era tomar una película en particular, que después hablaremos de esta parte, de esta película muy característica, de hablar de estructuras dentro del aparato psíquico. Y nos vimos casi obligados a detenernos de esta manera, porque vimos que fue muy complicado en una sola película poder explicar las estructuras que queremos compartirles, y decidimos hacer estos capítulos en separado cada uno para poderle dar un poquito más de profundidad y un poquito más de explicación a cada estructura. Y vamos a hablar característicamente de 4 de las estructuras psíquicas como más valiosas o como más renombradas en la parte de psicoanálisis, empezando por la histeria, en este capítulo en particular. En el siguiente vamos a hablar de neurosis obsesiva, la estructura psicótica y la estructura perversa. Entre lo mismo vamos a ir dando ejemplos de cada una de ellas, tomando como referencias, como bien lo saben y lo vemos, en la parte de cine. Claro, y es que como dice Chuy, nos vimos muy avariciosos o muy... no avariciosos, muy ambiciosos, muy la palabra, en querer nombrar y mencionar las 4 estructuras que menciona Chuy ahorita en una sola película. Y más que nada, ya teniendo la película y viéndola fue como... Por un lado nos faltaba más información para poder nombrar estas 4 estructuras que queríamos mencionar, entonces pues bueno, fue como posponerla, que de hecho ese capítulo inicialmente estaba pensado para hacer el especial de Halloween con Jack, por eso el Funko Pop de Jack, pero lo tuvimos que ir posponiendo y tomar otras cosas, pero la verdad es que al final también fue beneficioso para nosotros porque nos permitió tomar con más calma esto, y por eso vamos a iniciar con la histeria y no vamos a definir todavía como tal la estructura histérica, vamos a ir con calma porque se presta a que lo vaya a ser confuso y no queremos decir es esto y que se parezca como a esa verdad absoluta, sino que vamos a empezar tomando, por un lado, primero definiendo o tratando de dar una definición entendible sin ser demasiado técnicos de lo que es una estructura clínica, y de lo que vamos a hablar en particular de esas estructuras son de los rasgos, que son como estas características, digámoslo, de cada estructura, para ya ir empezando a hablar de los rasgos histéricos de un personaje en particular, siguiendo un poquito con esta misma línea que ya traíamos de que fuera a ser el especial de Halloween y que nos quedamos ahí con algunos personajes. Entonces vamos a hablar de los rasgos histéricos solamente de Freddy Krueger, pero vamos a primero definir o dar una noción de lo que es una estructura clínica. Así es, en esta parte o en esta película del personaje de Freddy Krueger nos vamos a basar específicamente en 2 películas del año 1984 y 1985, respectivamente es la 1 y la 2 de Pesadilla en la calle M, que la primera se llama y la segunda es La Venganza, si no me equivoco. Sí, La Venganza de Freddy Krueger. ¿Por qué hacemos el énfasis en esta parte? Porque hay como 14 películas de Freddy Krueger de muchos órdenes diferentes, hay algunos remakes, hay algunas colaboraciones, que en particularmente es la de Freddy contra Jason, que es la más característica, pero nos queremos enfocar en estas 2 porque es donde vemos un poquito más claro algunos rasgos que queremos explicarlo, y sumando el tiempo también que tenemos un poquito para explicarlo sobre todo. Y queremos hacer énfasis o queremos empezar definiendo un poquito qué consiste o qué llamamos histeria desde el psicoanálisis. Claro, sí, es que algo que justamente hablamos tú y yo antes de empezar a grabar es esta parte de que no queremos decir Freddy Krueger es un personaje histérico basado solamente en 2 de estas montonal de películas que hay, porque bueno, sabemos que a veces también, como le decía Chuy, hay giros argumentativos en los personajes para mantenerlos vivos más tiempo, y quisiéramos ir por partes con estos 2 rasgos histéricos que ya ahorita mencionamos, ahorita después de que Chuy nos dé esta parte de la definición de la estructura, pero ya iremos con calma en este personaje, tal vez retomemos después el personaje o retomemos otros ejemplos con otros personajes y otros rasgos, para ya finalmente decir todos estos son los rasgos histéricos, y con esto entonces podríamos definir la estructura histérica, pero todo con calma porque luego nos emocionamos y nos vamos de más antes de poder dejar claro algo.
Claro, en este primer momento sí cabe mucho señalado como concepto de la parte de histeria. Muy bien definirla porque muchos que se creen o muchos como comentarios hubo de esta parte como de psicoanálisis, porque el primer término o de lo más que se hizo como renombre de la parte de Sigmund Freud es en el estudio de las mujeres, en este caso histéricas, y aquí se hizo mucho en muchos tiempos, a lo mejor probablemente siga habiendo que la histeria es un síntoma o es una estructura específicamente de mujer, porque los casos en su mayoría de que se trabajaron o que están argumentados son de mujeres. Queremos dejar muy claro esto, no necesariamente, todos tenemos rasgos, que al final de cuentas como lo vamos a explicar el día de hoy, en rasgos como tal de estructuras histérica, neurótica, psicótica, perversa. No hay una estructura como tal puramente hablada, y a partir de ahí el término de histeria ha sido trabajado, si no mal me equivoco, desde la filosofía muchísimo antes de Freud, que Freud lo acuñe en 1895-96, a finales de los 1800, y lo empieza a dar un sentido desde una enfermedad, en este caso física, que ve transmitiendo nuestra parte de la histeria. Pero la parte conceptual o la parte que se relaciona con las mujeres, en griego, si no me equivoco, histerión significa útero, y se le involucraba que también estos síntomas eran muy similares a ciertas características específicamente de mujeres. Con el paso de la evolución, con el paso del tiempo, se fue descartando también esta parte de que no es una enfermedad como tal de mujeres, se puede tener así como no, y así como otros tipos de estructuras. Claro, y por eso quisimos iniciar con la histeria en estas estructuras, porque justamente teóricamente hablando fue de lo principal que se comenzó a hablar, y yo particularmente sí quería mencionar esta parte de la cual luego se tacha el psicoanálisis de misógino, porque sí, justamente durante mucho tiempo se asoció, incluso se le da este nombre de histeria proveniente de esta palabra relacionado al útero, porque incluso se creía que si quitándoles o haciendo una esterectomía a veces se podían evitar o eliminar estos síntomas que ahora ya llamaríamos histéricos, y pues realmente no. Entonces sí entendemos actualmente por qué se nombra el psicoanálisis como una teoría misógina, porque bueno, desafortunadamente sí tiene una fundamentación un tanto misógina, pero ya actualmente ya creo que incluso a veces hasta vemos más hombres histéricos que mujeres histéricas, entonces no es propio ni es único solamente de la mujer, pero bueno, ya iremos hablando con calma. Entonces, Chuy, ¿qué es una estructura? ¿Cómo podríamos explicar de una manera un poco más entendible qué es una estructura clínica? En este es como primer momento para poder separar la parte de estructuras. Para Freud en un inicio esta parte de histeria es básicamente una psicosis o una psiconeurosis de defensa, así lo empieza a separar en esta caso como Freud. La neurosis, que es uno de los conceptos como más acuñados en el psicoanálisis, es una manera de cómo el mismo cuerpo o la misma psique de una persona va defendiendo ante ciertos mecanismos de defensa. A partir de aquí se separan algunos rasgos, y cada sujeto al momento de su formación se va distinguiendo con ese tipo como de rasgos. Especificamos y repetimos, no específicamente toda la vida, pero se van estructurando. Ahora, estas estructuras funcionan como defensa a ciertas acciones, ciertas vivencias, ciertos momentos de la vida de cada persona que van reaccionando de diferente manera. Particularmente en psicoanálisis se le acuña a que estos eventos o estos como cambios vienen de una manera, aquí queremos hacer un énfasis que también lo queremos explicar más adelante, de una sobreestimulación sexual, o en este caso de psicosexual, de cada estructura, una estimulación que en este caso se reprime. La parte de represión también es un concepto muy acuñado que tenemos que dar un poquito más de función o de explicación, pero se utiliza esta represión bajo una excitación sexual, psicoanalíticamente hablando, y a partir de esta función empiezan a haber estos como respuestas o estos como estímulos diferentes. Como se lo explicamos un poquito, la parte de neurosis y la parte de histeria fue acuñada o inicialmente hablada desde una misma postura, y ya mismo Freud en su misma obra va separando cada una de estas estructuras. Todas pasan por estas etapas
psicosexuales, que tenemos como referencia este primer texto de los más impactantes al final de cuentas también culturalmente en su época, de 3 ensayos de una teoría sexual, porque Freud empieza a abordar la parte de sexualidad desde el infantil, y esto a nivel, cada que se habla o cada que se escucha es como de ¿por qué hablan de sexualidad infantil? O ¿por qué hablan de algo sexual o de estímulos sexuales desde niños? No habla de la genitalidad, que esta es la parte sexual, esta es la parte que tiene que ver con las zonas erógenas directamente sexuales u órganos sexuales, sino desde una sexualidad desde lo psíquico o desde lo afectivo, exacto. Lo habla desde lo emocional y cómo va interactuando con la persona. Eso ha sido muy debatible en muchos años y sigue siendo un tema a hablarse todavía, pero aquí es donde Freud hace estas separaciones de cómo van reaccionando o interactuando estas estructuras en cada sujeto y en cada situación. Claro, y es que para tratar de ponerlo un poco más digerible, digámoslo, podríamos decir entonces que estas estructuras nos ayudan a nosotros como analistas o a los profesionales en la salud mental, digámoslo, a entender cómo nuestros pacientes, nuestros analizantes se relacionan y se estructuran con el mundo. Ya nosotros, hablándolo de manera un poco más técnica, nos permite también entender cómo es esta relación que tiene la persona con el lenguaje, con el deseo y con el goce, que es de ahí de donde se va estructurando y a donde hablamos de esto que mencionaba Chuy, de toda esta cuestión de lo psicosexual que va en este progreso, y que a veces no es que sean lineales, que es algo que justamente se nos hace mucho hincapié desde que estamos en la carrera, es que no es que termine una y empiece la otra, sino que a veces se sobreponen en esto, pero bueno, es lo que nos va permitiendo ver cómo la persona, en cierta manera un poco más burda, digamos, cómo funciona consigo misma y cómo funciona con los demás. Y en ese sentido también, ya teniendo un poco más claro qué es esta estructura de la que hablamos, en este caso pues vamos a comenzar un poco a hablar de la neurosis, pero la vertiente, digámoslo, histérica, porque la neurosis hoy en día hablamos de neurosis obsesiva y de la neurosis o de la parte de la histeria dentro de esta neurosis. Y como decía Jesús, bueno, la histeria pasó por diferentes momentos en cuanto a la teorización, iniciando como algo un poco más, digamos, lo decía ahorita Chuy, filosófico, pasando a lo médico, y que bueno, por ahí históricamente Charcot siempre va a ser un personaje crucial hablando de histeria en los inicios, y que bueno, ya de ahí se va girando y desviando un poco esta parte meramente física y médica, allá esta parte más emocional. Entonces digo, ya hablábamos de esta parte de la asociación hacia lo femenino, y que no deja de ser como parte fundamental de la histeria, porque hay este cuestionamiento justamente a lo femenino. Pero bueno, sin querer adelantarnos demasiado, porque luego se nos va esto, para hablar de los rasgos podríamos decir, bueno, ya sabemos que la estructura es, digámoslo, cómo se relaciona la persona, cómo funciona. Estos rasgos los mencionaríamos ahora más bien como estas características o como estas cositas que si vemos en alguien, casi que como en checklist, podríamos decir de que cumple con esto, entonces debe ser eso. Entonces podríamos tomar estos rasgos como estas características que nos dan estas señales de que puede ser una cosa. Entonces pues de ahí vamos a empezar a hablar de 2 rasgos en particular que identificamos en estas 2 películas, como decíamos, de Freddy, antes de comenzar a hablar de las demás, que ya nos daremos a la tarea de seguir con ellas y de ver, incluso si es necesario decir, ya vimos que estos rasgos que decíamos no son consistentes en el resto de las películas, pero ahorita por el momento nos da pie a poder empezar a hablar de esta histeria. Algo importante en todas las estructuras, y que creo que hemos mencionado como muy sutilmente a lo largo de los capítulos, es este concepto de la castración, que es algo que todos atravesamos, o todos, sí, un proceso por el cual vamos a pasar. Cómo se da el devenimiento de esta castración es lo que también va diferenciando las diferentes estructuras. Todos tenemos que enfrentarnos a esta privación, que es a lo que llamamos esta castración, a esta privación del objeto de deseo que atravesamos a lo largo del proceso del complejo de Edipo. Pero bueno, en esta parte de la histeria es como esa castración o esa aceptación del no puedo tener esto, pero yo lo quiero, y estamos en esa constante queja del yo lo quiero y cómo vamos trabajando alrededor de conseguir eso. Y algo en este sentido de lo que hablamos es esta parte de uno de los rasgos principales que veíamos en Freddy, particularmente en la segunda película, es una identificación histérica. Perdón.
que es este punto donde encuentra en Jesse, el personaje de esta película, como protagonista, digámoslo. Freddy incluso lo nombra a él como esta parte de su sucesor, quien va a continuar con el trabajo que ha estado haciendo y que lo va poniendo. Algo importante, y antes de que se me olvide, en esta parte de la histeria, hablábamos ya conceptualmente de la histeria como tal en 3 diferentes tipos de histeria, y hablábamos nosotros aquí como de esta parte traumática. Ahorita yo ya explicaré un poquito más como esta parte del por qué hablamos del trauma y cómo Freddy viene instaurando en cierto sentido la histeria en estos personajes. Pero ahorita, hablando de esta parte de la identificación histérica, Freddy se identifica con Jesse y lo ve como esta parte del posible sustituto, que una parte importante del sujeto histérico es este intento de encontrar en un objeto esta totalidad del cumplimiento de su deseo, y luego encontrándose con nuevamente esta parte de castración y esta insatisfacción, es decir, no era lo que quería y no es suficiente. Y algo que le decía a Chuy es que justamente ese incumplimiento de ese deseo o esos deseos insatisfechos, que son parte de los rasgos y que va justamente de la mano con esta identificación histérica, es el ok, no cumplí lo que quería, entonces otra película, y vuelvo en esta parte cíclica que hablábamos en el capítulo de terror, del especial terror. En estos ciclos, Freddy a través de esos ciclos mantiene ese deseo insatisfecho a través de esta identificación histérica que va fundamentando con diferentes personajes. Ahorita en esta película, en estas 2 películas, y con quien vemos principalmente esa identificación histérica es con el personaje de Jesse, que hay este ser, y una parte que veíamos en la identificación histérica es como esa posibilidad de, que teóricamente decíamos, de pecar sin culpa, porque quien lo hace no soy yo, es Jesse en este caso. Incluso muy puntualmente Freddy tortura en cierto sentido a Jesse a través de fuiste tú quien los mató, no fui yo, y se va viendo esta parte donde lo va orillando a casi que aceptar ese punto de yo soy Freddy ahora. Pero no, también en la película tenemos estos como factores que ayudan a Jesse a no terminar de caer en esa identificación y en esa suplantación que Freddy espera que se haga, y que justamente también mantiene este deseo insatisfecho. Algo muy característico incluso de este personaje, y lo retomamos en este capítulo de Cine del Terror, hay un concepto que se le tiene a estos personajes que son slashers, si no me equivoco, que son como que los personajes más característicos del cine de terror en 80s y 70s, que es como personajes como Jason, como Freddy Krueger, Michael Myers, son perseguidores hasta cierto punto. Y lo hablábamos en este capítulo de cine y el terror, porque juega, y en este punto los síntomas que va generando Freddy, el modus operandi que él tiene, es atacar a los sueños y crearles pesadillas, impidiéndoles el dormir. Que si bien esto es un terror que mucha gente, o en cuestión de síntomas, se empieza a presentar, él va aprovechando estos momentos, porque un sueño o una pesadilla no genera un malestar para la sociedad. ¿Por qué explico esta parte? En un inicio la parte de histeria se compraba o se veía como una enfermedad falsa, porque eran situaciones psicosomáticas del cuerpo, lo hablaremos más adelante que es la parte psicosomático, pero en este caso las mujeres, lo voy a especificar por los textos que les comentaba de Freud, va una persona al médico y presenta malestares físicos, el doctor la revisa y no tiene nada orgánico, no es una enfermedad orgánica generada, pero el malestar existe. Freddy particularmente con esto de los sueños es lo que va generando en estos personajes. En la película, la 1, justamente, toda la trama se basa en esta como persecución de la niña, que ahorita no recuerdo el nombre como tal, de cómo encontrar con Freddy, cómo detener las pesadillas o cómo detener esta parte. Y Freddy actúa únicamente como la función de hacerla cada tiempo enfermar, mediante estos mismos sueños que nadie más puede ver a excepción de ella y algunos como compañeros que terminan siendo víctimas, pero la hace actuar de esta manera como histérica, que también eso es un término muy acuñado en la sociedad, que es como de, es que estás histérico, es que estás histérica, pero aquí no te pongas histérica. No te pongas histérica con cualquier reacción. Se utiliza como una reacción como de énfasis, como de euforia, de señal, como de algo muy como una reacción ya física, más orgánica,
y en esta parte de estructura funciona diferente, no únicamente como una reacción, sino que ya está dentro de una psique, no como tal. Lo iremos como separando más adelante en esta parte. Y muy particularmente en esta parte de la actuación, hablamos un poquito de estas dos diferencias, de la parte o la estructura histérica y el trastorno de personalidad histriónico, que aquí también me gustaría hacer un pequeño énfasis. Es muy diferente una enfermedad neurótica, en este caso psíquica, que trabajamos nosotros como psicólogos, y las enfermedades psiquiátricas, que ya son malestares mentales que necesitan un fármaco como tal para poder ser atendido y trabajado. En la parte de la histeria se trabaja más desde la psicoterapia, desde lo hablado, desde toda la forma de psicoterapia. Y la parte de las enfermedades psiquiátricas se trabajan con fármacos. Claro, y ahorita que mencionabas, retomando esta primera película, justamente hasta parece que estos rasgos los encontramos en la segunda y luego nos vamos a fundamentar en la primera. Ya mencionábamos esta parte de la identificación histérica y cómo a través de esta identificación encontramos a ese otro o a ese objeto que cumple con ese deseo, que nos da la posibilidad de cumplir ese deseo, pero decíamos, el deseo insatisfecho es parte crucial de esta estructura. Y justamente ese mismo deseo insatisfecho es lo que entonces nos lleva a otro de los rasgos fundamentales, que es esta queja. Y que es decía por ahí en estos textos que los sujetos histéricos, al igual que todo el mundo, lo que buscan y lo que piden es amor, pero se hace entonces de una forma muy aparatosa. Y digámoslo en cierto sentido, esta parte donde Freddy, a través de esto, lo que quiere, incluso en la película la 2, es esta venganza, justamente es esta queja de Freddy. Incluso creo que mencionaba Chuy que es una de las películas que no hemos visto, pero digo, no queremos decirlo como que así es porque no lo hemos visto, pero esta parte donde existe la posibilidad de que Freddy al final ni siquiera haya sido culpable, entonces esta venganza cobra un sentido distinto. Entonces esta parte de yo lo que quiero es esto, pero no lo termino de cumplir, y entonces pues venir y esta repetición cíclica que venimos viendo ya en estas dos películas, para empezar, es también esa queja de lo que yo quiero es esto, lo que yo quiero es, incluso decíamos para esta parte de que me veas, que me escuches, que digas ahí, y a veces trabajamos esta parte también propiamente dentro de la histeria, estas triangulaciones, este triángulo amoroso, digámoslo en cierto sentido, que vemos por ahí en la primera película, en ahora yo soy tu novio, en ahora de ya que él no está, entonces veme a mí. Pero tampoco es que Freddy realmente, digámoslo en ese sentido, desee a esta chica a quien le hace esos comentarios, y que luego volvemos a ver en la segunda película con Jessie y la novia de Jessie, que no recuerdo ahorita en este momento el nombre, pero que también es quien se encarga de una manera muy simbólica de mantener insatisfecho ese deseo que tiene Freddy de encontrar ese sucesor o ese otro cuerpo que le permita continuar o cumplir finalmente ese deseo. Y hasta parece que Freddy se asegura de que ella esté presente en esos momentos, porque pues de esa manera se mantiene ese deseo insatisfecho a través de esa queja, pero es esa queja como de ven para que no lo haga, o veme y deténme. Algo muy característico incluso de la parte final de la película de Freddy, y haciendo también este énfasis en relación. Los deseos, en este caso, como se menciona en la parte de los textos, la parte histérica es yo pedir algo, y lo voy a poner un ejemplo como cotidiano. Yo pido algo, pero si alguien más llega y lo cumple, ya no lo quiero, que es esta famosa como el si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Ese es uno de los rasgos muy característicos de la histeria. ¿Por qué? Porque el deseo o el goce de la histeria es la queja de lo que se necesita. Y muchas veces, o trabajando un poquito, hablando de algo en particular, de parejas, es muy común el decir es que quiero comprar estos zapatos o estos tenis, y si alguien más llega y no lo compra, es como que, es que yo los quería comprar, o los quería en otro color, y empieza esta dinámica, ¿no? Haciendo énfasis en esta parte con Freddy, cuando la principal o la actriz principal ya encara a Freddy, ya lo dispone, ya lo descubre hasta cierto punto, a la etapa final de la película, se termina la película porque Freddy ya no tiene sentido, simplemente desaparece. Claro. Y al final hay una escena en donde ella se sube a un auto, está la mamá, y cuando ya ella está por irse, Freddy vuelve a aparecer y rapta a la mamá. Es como de
ya no me importa tanto si lo quieres o no, yo sigo con la dinámica, ¿no? Ya cambia el personaje, que fue sucesivamente en las películas. Se mantuvo el goce, se mantuvo como la personalidad de Freddy, a pesar de que ya no estaba enfocado en esta actriz o este personaje. Lo cambia, por así decirlo, pero sigue actuando de la misma manera y el modo superhéroe persiste. Claro, y es lo que nos lleva a, como decíamos, esta parte, esta triangulación. Entonces pasa a ser de que ya no lo quieres tú, entonces ya no importas tú, entonces me giro hacia, en este caso con Freddy, me giro hacia esta otra persona, hacia el novio del que el personaje que es, que le decía a Chuy que no se da cuenta que es Johnny Depp, o en este caso a la mamá, o en este caso de la segunda película con Freddy, con Jesse y su novia. Y teóricamente hablando siempre se dice que un sujeto histérico desea y pide ser deseado en cierto sentido, pero en cuanto se le posiciona como ese objeto de deseo, le resulta muy angustiante, y es justamente esta parte de que dice Chuy. En cuanto se ve y se posiciona a Freddy, pues es como Freddy pierde su poder. Incluso se da esta noción en esa película de Freddy pierde su poder, y en la segunda película vemos que cuando Jesse se puesto en ese lugar de deseo, que se le dice te amo, y como en esta súplica de la novia, es como si Freddy entonces viéndose posicionado ahí, siendo deseado, entonces ya pierde, y entonces Jesse regresa y es como le vencen en cierto sentido, pero aún así Freddy vuelve porque entonces está buscando ya esta otra forma de reclamar y de esa queja que decíamos de lo que desea, pero en cuanto lo está a punto de tenerlo, ya no lo desea tanto, entonces bueno, está bien, y vuelvo otra vez y lo voy a volver a intentar. Y esto solamente hablando de todos rasgos, que como vieron se presta mucho a que podamos ir y empezar a hablar y ir ligando, y algo con lo que bateaba un poquito yo particularmente al tratar de poner en este ejemplo es que, como vieron, algunos de estos rasgos se ligan entre sí, y por eso hablaba yo solamente de dos rasgos, de la queja y de la identificación histérica, pero ya de ahí nombrábamos esta parte del deseo insatisfecho y de la triangulación, que es muy propia de esta estructura, y a lo mejor estaríamos diciendo que hablamos de 4 rasgos, pero en particular son estos 2 rasgos que están sustentados o fundamentados a través de esa queja y a través de esa triangulación. Algo que también queremos como señalar como algo muy puntual en este concepto de tal como histeria, y hablando de estructuras, como lo comentábamos al inicio, ninguna estructura es pura, ninguna persona es 100% histérica o 100% neurótica o 100% perversa o psicótica. Juegan, interactúan entre sí en cada sujeto, en cada psiquismo como tal. Y entre esto mismo, en cuestión como de la histeria, tampoco queremos, o el propósito es señalarla como no trabajamos desde la línea como sí, es una persona histérica, punto. Y es como no, o sea, queremos ver el funcionamiento, escuchar cuando hay un sufrir, cuando hay alguna interacción, porque eso también nos sirve, no nada más en la parte como diagnóstica o impresión diagnóstica que tengamos en algunos casos, o en caso por caso, sino que también a la estructura como tal a veces nos funciona o nos hace como hacer ciertas interacciones que para lo social, dentro de lo que cabe, esto como haciendo muchos como comillas, la parte funcional, que también fue algo que habíamos comentado, en la parte histriónica, que también es un trastorno, también están las características y rasgos que lo vemos mucho en el cine, sobre todo porque si no hubiera una estructura histérica como tal, como en la parte entre comillas funcional, no tendríamos actores, porque esa es justamente la función del cine, a raíz del cuerpo, a raíz de la actuación, poder interpretar, poder exagerar la realidad, poder dar ejemplos vívidos de lo que está sucediendo. Y eso es justamente uno de los fines de este proyecto, ver cómo todas esas interacciones las vamos traduciendo desde un texto, desde una escucha, desde un ejemplo de psicoanálisis que nos puede ir ayudando a explicar todas estas funciones. Así que tampoco queremos señalar como la histeria es mala o la neurosis es mala o es buena, etcétera, sino es parte del psiquismo y que nos hace funcionar de cierta manera o actuar de cierta manera. Cambiando la palabra como función, actuar de cierta manera. Claro, sí, y tampoco ahorita, por ejemplo, con este comentario del cine que sí tiene una fundamentación desde la histeria, si lo vemos de esa forma, tampoco queremos decir que todos los actores son histéricos. Estos rasgos histéricos son los que nos ayudan a eso. Incluso estando aquí parados frente a una cámara también podríamos ir y hablar desde nuestros rasgos histéricos. Y es algo que jugando y medio en broma platicamos hace rato antes de grabar,
que justamente todos tenemos diferentes rasgos de estas diferentes estructuras, porque no hay una estructura pura. Nadie es meramente obsesivo, nadie es meramente histérico o meramente psicótico, si lo vemos de esta forma. Entonces lo que queremos y por lo que queremos ir con calma en estas estructuras antes de definirlas es primero ir dándoles y ayudándoles a ver, identificar estos diferentes rasgos, para entonces ya habiendo visto estos rasgos decir, ok, la estructura histérica teóricamente hablando sería todo esto, todas estas cosas, y lo vemos en estos diferentes personajes. Por eso decidimos dividirlo en diferentes personajes, ir rasgo por rasgo. Y ahorita con Freddy mencionábamos estos dos, que como yo lo decía, si lo vemos con detenimiento, hablamos de 4 rasgos, pero son 4 rasgos que están muy entrelazados entre sí. Claro, eso queda nada más como algo abierto. Los invitamos o los seguimos invitando cada capítulo, cada episodio de Freddy Krueger. Es, creo, uno de los personajes, hablando de octubre y hablando de lo que hablamos en el capítulo anterior de personajes de terror, pero es uno entre un mar de ejemplos que nos pueden servir. Los invitamos a incluso si algo les hizo sentido, si algo les empieza a hacer como ruido, que nos lo compartan, de qué más o menos tienen como pensado de este personaje, qué otros ejemplos se les vienen a la mente, porque algo que también marcamos mucho es, no se queda en una estructura y no se queda en un personaje. Hay muchos ejemplos que nos pueden servir. Particularmente tomamos Freddy, pero nos pueden comentar justamente cuál es el personaje que más se les viene en mente, o qué película, o qué serie, incluso manga, anime. Son completamente invitados también. Cortos también. A cooperarnos también en este sentido y enriquecernos con sus comentarios. Claro, y es que nos quedamos ahorita con Freddy porque es un personaje que ya habíamos considerado en su momento, y ahora sí que para no batallar tanto nos quedamos con Freddy, porque les juro que nos costó bastante más de lo que quisiéramos aceptar o que queríamos aceptar, que estructurar estos temas. Entonces pues bueno, ahí cuéntenos qué otros personajes se les ocurre que tengan que en quienes puedan ver estos 4 rasgos que mencionamos, estos 2 rasgos, y ya iremos retomando algunos otros. Incluso si se les ocurre algún personaje que dirían, yo lo asocio con histeria, incluso a lo mejor aún no tenemos una definición de histeria, ya lo revisamos y podríamos ver incluso si sí cumple con alguno de estos rasgos, o si no, y entonces tal vez queda en otra estructura o en otros rasgos. Pero bueno, por el momento entonces, por aquí vamos cerrando, para no seguir emocionándonos y hablándonos y luego ya no poder cortar. Entonces pues nos veríamos en otro próximo capítulo, donde hablaremos, en el siguiente vamos a hablar de lo psicosomático, o vamos a hablar de la parte de lo obsesivo, y luego ya lo iremos ligando con otros temas. Ahí váyanos dejando sus dudas. Claro. Adiós. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido relacionado.